Bueno, estamos con Jimena López, la primera presidenta mujer de Puerto Quequén. Jimena, bueno, ya ha pasado semanas, casi más de un mes que iniciaste este proceso de renovación en la terminal portuaria bonaerense. Más allá de todo lo que has dicho ya en diferentes entrevistas, en tu discurso, quería saber puntualmente cuál es la idea de trabajo y las propuestas en el inicio de tu gestión para este proceso que recién comenzás. En realidad estamos planificando sobre dos líneas, una que tiene que ver específicamente sobre el funcionamiento del puerto, teniendo en cuenta que este es un puerto estratégico de la provincia de Buenos Aires, es el puerto más rápido del país, o sea, esto quiere decir que para salir al mar en condiciones climáticas normales un buque tarda 15 minutos, 20 minutos, y la posibilidad de crecer en volúmenes de carga. Nosotros tenemos como un promedio histórico de 7,5 millones de toneladas, y la idea es ver si podemos aumentar el volumen de cargas, ya sea por la diversificación, o sea, poder en algún punto exportar algo más que productos graneleros, que son los que salen mayoritariamente de este puerto, y la posibilidad de conseguir nuevos clientes, que tiene que ver con que se reevalúen el tema de las tasas, que nos volvamos competitivos en otro término. Vos pensás que en el Interland, que son estos 3 millones de hectáreas que tiene la zona del Interland, hay 15 millones de toneladas, de las cuales solamente captamos la mitad aproximadamente según las épocas, porque en la época de sequía, como pasó el año pasado, hubo bastante menos. La idea es poder crecer en volúmenes, o sea, pero para eso necesitamos mejorar la infraestructura de la logística, o sea, que esto que se dé de los ingresos del puerto estén en mejores condiciones, y mejorar también la receptividad del puerto como consorcio. El consorcio no es solamente el edificio administrativo, es la zona primaria, es la zona de Necochea, son las condiciones de seguridad que vamos a tener adentro del puerto en términos de seguridad laboral, no de seguridad de ingresos, que también es otra cuestión que empezamos a trabajar con prefectura. Para nosotros un objetivo a cumplir en el mediano plazo es mejorar condiciones de comercialización. Volver a decir, bueno, nosotros somos competitivos, queremos captar clientes que vengan a Quequén a traer su carga y que obviamente eso deje dinero, que es lo que necesita el consorcio para hacer obras de infraestructura más grandes. Poder pensar en cómo se va a definir Terminal Quequén. Pensemos que en noviembre la extensión que se le ha dado de su contrato es solamente hasta noviembre. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer como consorcio en relación a esa terminal? Que es una terminal. Este puerto tiene también como característica que las dos terminales, tanto la de acá como Terminal Quequén, son del Estado provincial. Sí. La provincia de Buenos Aires sería la dueña de esas instalaciones que concesiona, obviamente, a diferentes grupos graneleros. Bueno, en noviembre sabemos que se termina la situación de precariedad de Terminal Quequén. Obviamente el desafío es repensar esta concesión en relación al contexto actual. Eso estamos avanzando en conversaciones con el gobernador, sobre todo porque la línea de lo que se va a hacer en Terminal Quequén la marca Axel Kicillof. Más allá de que esto es un ente público de gestión privada, yo estoy como funcionaria de la provincia, entonces todos los lineamientos que se marquen acá obviamente son chequeados desde la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables a cargo de Lucero, que depende del Ministerio de Producción, que es de Augusto Costa, y que quien define es el gobernador. Entonces, eso por un lado en lo que son como los ejes estructurantes del puerto. También tenemos el desafío de poder pensar en cómo reparamos en algún punto el daño ambiental que puede generar el puerto en términos de las obras que se hagan tengan como norte esa reparación del medio ambiente. Una de las que consideramos prioritarias, que es con la que estamos hablando en la provincia, tiene que ver con el refulado de la playa de Quequén, que es esto de recuperar costa desde que se amplió una de las escolleras, que la ola ha generado mayor erosión costera. Bueno, es una obra de una inversión millonaria que pedimos poder realizarla en el largo plazo, o sea, poder pensar que nosotros somos un municipio con características turísticas, obviamente la campaña de dragado que se haga para eso tiene que tener determinados meses, no puede tocar los meses de verano, porque son los meses nuestros de temporada. Sí. Eso demanda una planificación. Y por otro lado, uno de los ejes es recuperar la relación, el vínculo con la comunidad toda, con la comunidad científica, como vimos ayer en la reunión de CONICET,
con la comunidad de la sociedad civil a través de organizaciones de la sociedad civil, con los clubes de iniciación deportiva, con el eje educativo, o sea, cómo podemos desde el consorcio trabajar de manera conjunta con la cuestión educativa en Necochea y en Quequén, en esto de poder pensar en qué podemos trabajar de manera conjunta para que se conozca en la ciudadanía lo que hace el Puerto Quequén. Cuáles son las características, las condiciones, cómo se trabaja, cómo llega el grano acá, o sea, explicar, o sea, poder explicar a alumnos y alumnas de la escuela primaria qué implica que un grano salga de Quequén, si se quiere, a muchos países que un nene no dimensiona lo lejos que están y cuánto tarda en llegar un buque. Entonces, nos parece como importante trabajar en esas dos áreas. Y durante el mes de marzo, abril y mayo se está realizando una evaluación externa del consorcio con un equipo de profesionales. Sí. Hay 12 profesionales de diferentes disciplinas, derecho, contadores, economistas, ingeniero en seguridad, ingeniero en sistemas, que tiene que ver con, bueno, qué foto tenemos hoy en términos tecnológicos y de organización de procedimientos adentro del puerto. Sí. Ese trabajo nos da cada 15 días informes de avance de, bueno, en esta situación tenemos fortalezas, en estas tenemos debilidades, en esto hay que mejorar, en esto hay que hacer desde cero, sí. Porque pensemos que, a ver, para que se entienda, nosotros tenemos un norte que es el puerto de Bahía Blanca, es un puerto de desarrollo, que ha tenido muchísima injerencia en cómo se hacen procedimientos adentro de un puerto, cómo se profesionaliza la planta de un consorcio. Y la idea es, estamos en contacto con ellos para poder desarrollar una visita institucional, sí. Para que se vea inclusive hasta cómo utilizan los software para mejorar la operación y la recaudación que tiene el ente portuario. Hay mucho trabajo para hacer, es un lugar que presenta múltiples desafíos, hace 30 años que viene funcionando este puerto y la idea es, obviamente, mejorar lo que se puede, hacer lo que no está, y por ahí lo que está mal hecho, lo que se ha hecho de manera deficitaria por lo que fuera, no, los análisis siempre son multicausales, poder enderezarlo. Entonces, hay un desafío muy grande. En su momento, cuando el anterior presidente habló de que la situación económica del puerto no era la mejor, que había una deuda millonaria con la draga, y además dijo que el directorio no le votaba, digamos, las tarifas para aumentar, digamos, lo que cada buque paga por amarre y demás. Hoy en día, digamos, ¿cuáles son las tasas recaudatorias que tiene el puerto como para poder recaudar mejor y para tener un puerto más eficiente y que pueda llevar adelante obras de infraestructura? Vos, entiendo que el directorio te ha dado, digamos, la potestad de hacer tus cambios necesarios para iniciar tu gestión. Sí, se llaman delegaciones de facultades, sí. Que es por votación, con mayorías agravadas, tienen que votar al menos 6 de los directores, votar a favor de la propuesta. Eso se hizo hace más o menos un mes y ahora el 5 tenemos una asamblea a título informativo porque la idea no es que esa delegación de facultades no se informe, que yo pueda reservar una de las cuestiones que yo pedí que quedara explícita en el acta, acompañada de los directores, es que nosotros sigamos sosteniendo por reglamento al menos una reunión mensual en calidad de informativa, una asamblea ordinaria para contar los pasos por donde vamos. Y paralelamente en esto el año pasado fue obviamente un año excepcional en términos de sequía, se exportaron 5,5 millones de toneladas, lo cual son 2 millones de toneladas menos en ese año. El tema de las tarifas es complejo, porque en un año por ahí de restricción económica, poner mayores tasas o tarifas específicamente es complejo. Lo que hay que ver es que la situación cambió al acercar el dólar oficial al dólar de cambio, el dólar blue. Entonces, hay una disponibilidad de dinero diferente por ahí a la que tuvo el presidente anterior, lo que no quiere decir que no tengamos que sanear las cuentas. Claro. Esto tiene una continuidad como toda institución. Sí es cierto que había una deuda importante con el dragado, pero no porque sea excepcional. Los contratos de dragado son contratos de mucho valor económico por el volumen de lo que se draga en este puerto, porque se hacen 2 campañas anuales, porque la tarifa o el valor del contrato es en dólares.
nosotros tuvimos la posibilidad de tomar contacto con la empresa, como bien dijo el presidente anterior, que decidió no liquidar los intereses, lo cual hace que la deuda en algún punto sea una deuda congelada, que se puede refinanciar. Estamos hablando de un refinanciamiento en la cual el consorcio obviamente no vaya a pérdida. Es una empresa que hace muchos años está vinculada con este consorcio y que la idea es que siga trabajando y nosotros seguir trabajando con ellos. Jan de Null es una empresa multinacional con sede en Bélgica, entonces me parece que si bien es cierto que había una deuda, que quedaron varios certificados de dragado sin pagar en ese momento, la situación hoy se modificó no porque estemos como económicamente en un momento de bonanza, porque yo por algo pedí la delegación de facultades y sobre todo porque creo que hay que reasignar algunas cuestiones de gasto operativo que tiene el consorcio que me parece que tiene que ver con dar determinadas señales. Yo prefiero que de utilizar el dinero se utilice para obras de infraestructura portuaria o para obras en las que definamos desde el directorio que se pueden hacer en la ciudad y no para gastos operativos específicos de aumento de trabajadores, porque de verdad es un consorcio que con lo que ya tiene puede funcionar. Lo que tenemos como desafío es profesionalizar por ahí el conjunto de trabajadores y trabajadoras que componemos el consorcio. Yo soy parte también de ese conjunto. Entonces, pero sí creo que la situación este año, a partir de junio, julio, seguramente se modifique y por el momento no consideramos tampoco desde la gerencia hacer un nuevo llamado al directorio para el aumento de las tasas. Por el momento no. No sabría decirte la segunda mitad del año, porque nosotros obviamente dependemos de todo el cálculo que se haga contable acá adentro, pero por el momento no, porque creemos que podemos igualmente funcionar con cómo están los valores puestos. E igualmente en la segunda mitad del año se viene lo de la concesión de ACA, de Terminal Quequén, que eso sí genera un ingreso, ¿no? Sí, depende cómo se arme. Eso depende de la definición administrativa que se tome, que puede ser una licitación o una extensión de concesión a largo plazo, que es lo que está avanzando el equipo de Axel específicamente, con qué definición se va a tomar. Es una definición que yo la reservo a la provincia porque me parece que es el gobernador que tiene que decir, bueno, qué estrategia se va a utilizar en esta terminal. Obviamente han surgido diferentes opiniones, diferentes posturas en relación al tema. A mí me parece que es Axel Kicillof quien define y decide lo que se va a hacer, porque justamente es la conducción de la provincia y porque son bienes del Estado. Bien. Hablabas del puerto de Bahía Blanca y ahora también se me ocurre el puerto de Mar del Plata. Quizás, como decías, el puerto de Bahía Blanca ha tenido un crecimiento de desarrollo más notorio que este, y el puerto de Mar del Plata, con la exploración petrolera, hoy cumple un papel más fundamental. Y yo te escuchaba el otro día que hablaste de la diversificación de cargas del puerto e inclusive de sumar algo de carga de combustibles, y en ese momento, el año pasado también se habló de la posibilidad de que YPF pueda poner una mega estación de servicio para buques que operen en esa búsqueda en las offshore. ¿Pudiste tener alguna reunión como para posicionar al puerto Quequén dentro de esta posibilidad que se da hoy en día en la provincia de Buenos Aires? Sí, en principio la diversificación se va a dar seguramente en el mediano plazo con la instalación de la malta, que se exporta para cerveza y para whisky. Es el primer producto no primarizado que va a salir de Puerto Quequén. O sea, ahí va a haber una maltería que a partir de diciembre, con una inversión de $160 millones, va a empezar su construcción. Y la idea, obviamente, es trabajar en forma conjunta con el consorcio en relación al armado de toda su logística para que la malta salga por este puerto. Eso por un lado. Y por el otro lado, la idea de un proyecto en esto que vos decís de carga de buques, no solamente para la exploración offshore, sino como buques que pasan para el sur de la Argentina, tengan un punto donde poder cargar, sobre todo porque la rapidez de este puerto ofrece posibilidades para que un buque entre, cargue y salga en el mismo día, abaratando sus costos logísticos, pero igualmente pagándole tasas al consorcio. Y ese es un proyecto ambicioso que ha habido diferentes presentaciones, algunas han sido aprobadas, otras han sido descartadas, pero bueno, queremos evaluar
quién va a ser el mejor competidor, porque hoy YPF no es la misma situación que tenía el año pasado. Entonces, y la idea es inclusive poder pensar en que las inversiones que lleguen al puerto, que estén encuadradas en una cuestión tarifaria, de que haya un piso y un techo de lo que se paga, y que no haya tanta diversificación de valores en relación a las concesiones que se han otorgado en este puerto, sino poder equilibrar. O sea, cuando nosotros decimos Bahía Blanca es un puerto más desarrollado, primero porque el perfil productivo es más parecido al nuestro, y después porque en realidad durante muchos años han respetado las planificaciones en el mediano y largo plazo. Hay toda una profesionalización de la planta que ha generado como proyectos de desarrollo estratégico, tienen también el polo petroquímico, tiene otro crecimiento industrial. Nosotros tenemos que poder trabajar mancomunadamente la planificación del municipio en términos de desarrollo económico, la planificación del consorcio, la usina, que es que aporta la energía para el tema de todo lo que tenemos que poder pensar en relación a la cuestión eléctrica y la potencia eléctrica que se le va a dar. Eso quedó pendiente. Tal cual. La repotenciación y el soterramiento de la línea de alta tensión. De la línea de alta tensión. Sí, es una de las obras que en las reuniones con provincia la contempla. Una de las 3 obras que tenemos como norte siempre habla del soterramiento de esas líneas para que de haber buques de mayor capacidad, eso pase por otro lado y no por arriba. Para una posible expansión del puerto, ¿todavía quedan tierras o espacios disponibles como para la instalación de nuevas terminales? O sea, Sí, igual hay que tener en claro que no todas las tierras que están acá son del puerto, que hay tierras que son de nación, hay que tener en claro porque en un momento era como, bueno, sí hay todo esto, no. Hay determinadas tierras, lo mismo que cuando dicen se puede crecer el puerto en relación a los sitios, sí, pero hay que pensar que todo el crecimiento del puerto para el lugar que se plantea en realidad como crecimiento, requiere profundización de dragado. Entonces son obras millonarias que ahí se necesita la definición de la nación, si la hubiera, de la provincia, porque el volumen que se requiere para esa infraestructura es un volumen que obviamente sobrepasa la capacidad del consorcio. Bien. Bueno, ahora quería referirme un poco a la cuestión de género. Vos ya has hablado primero por ser la primera presidenta mujer, después por las dificultades y las resistencias que las mujeres se encuentran en los lugares de poder cuando se encuentran con sus pares, en este caso hombres. Y yo quería preguntarte, porque hablaste también de que la mayoría de los trabajadores dentro de este puerto son hombres y que tu meta sería como que haya más posibilidades para mujeres. ¿Cuáles fueron las resistencias o qué sensación te da esta primera etapa del trabajo, teniendo en cuenta que tu misión va a ser con una perspectiva de género real, más allá de las palabras que a veces suenan lindas, sino como en los hechos concretos? ¿Qué estabas pensando? En principio, te respondo lo de las resistencias, tiene que ver con esto que circula, que siempre a nosotras se nos pide una muestra más de capacidad o una muestra diferencial de capacidad, a diferencia de cualquier compañero que venga de la política, porque yo básicamente represento la parte política o la voz del gobernador dentro del directorio. Entonces, a mí se me exigen o se me exigieron determinadas cuestiones que nunca se le piden a un compañero que viene de la política. Eso por un lado. Por otro lado, también a veces me hace ruido cuando algunas compañeras plantean esto de la meritocracia. Bueno, pero también las mujeres tienen que pelear los lugares por lo que saben. Nosotras tenemos una exclusión que ha sido histórica. Acá el 30% son mujeres y la mayoría de las compañeras que trabajamos acá, de piso, en titulación, somos universitaria, de piso. O sea, después hay muchas con posgrados, muchas con doctorados, muchas con especializaciones. Entonces, en realidad, a veces en los lugares masculinizados pasa esta cuestión de que las compañeras tienen mayores titulaciones porque han tenido que demostrar mucho más que los compañeros para el mismo cargo. Y esto no es un problema de, pero ustedes no quieren a los varones. No se trata de eso. Es un análisis que tiene que ver con la división sexual que se ha hecho del trabajo, con la división de género que se ha hecho de los trabajos y que se replica, obviamente, al interior de las instituciones.
Y sí es cierto que a nosotras siempre se nos exige más. Hoy escuchaba un video, una de las cuestiones que siempre tenemos como de sesgo y que nadie se anima a hablar, son los periodos de maternidad que tenemos nosotras. Quienes decidimos maternar tenemos el derecho a una licencia y muchas veces nos pasa en el mundo del trabajo, sobre todo en el mundo privado del trabajo, en que se nos excluye por la posibilidad de que en algún momento quedemos embarazadas. Hoy en un video una cocinera muy conocida cuenta que las licencias más caras que ha tenido que pagar han sido por lesiones en partidos de fútbol, de su conjunto de trabajadores varones. Entonces, a veces hay construcciones que se hacen que no se chequean con el dato objetivo de una empresa, decir, bueno, acá las licencias más caras, por decirlo de alguna manera, ¿cuáles han sido? Los 3 o 6 meses de maternidad o cuando un compañero jugando al pádel o al fútbol se lesiona y está 45 días parado por algo que no es inherente a su trabajo. Entonces, y sí es cierto que lo que estamos haciendo por ahí es darle prioridad de ingreso a las mujeres con un puntaje diferencial que tiene que ver con entender que a nosotras nos cuesta más entrar a los lugares, que en general nuestras trayectorias laborales tienen cortes, más allá de adquirir mayor titulación, tienen cortes por maternidad, cortes por funciones de cuidado, y nos parece importante aspirar como a la paridad de la institución, porque es cierto que en donde hay más mujeres trabajando con determinadas concepciones en relación a los géneros, también se modifican las dinámicas institucionales. Y a mí particularmente me gusta trabajar con compañeras porque las mujeres, y esto es una postura muy personal y a veces totalmente discutible, obviamente, como ejercemos tanta cantidad de roles, hacemos mucho más eficiente el tiempo. Entonces, en el mismo tiempo estamos más focalizadas porque después tenemos que ir a buscar a los chicos a la escuela, llevarlos acá, llevarlos allá, andar por todos lados, ocuparnos de la cena, ocuparnos de dejar a alguien que limpie quienes podemos, que nos limpie la casa y que venga, y que cuando no venga también organizar todo ese sistema. Bueno, tenemos como en una cabeza mucho más de redes que de manera lineal. Entonces, siempre me gusta integrar compañeras a los diferentes desafíos y también compañeras en las áreas de jefatura, que puedan estar a cargo de equipos, obviamente mixtos, con todo lo que eso implica, pero sí que las compañeras lleguen a ocupar cargos de jefatura, que me parece que rompe el techo de cristal histórico que se nos ha asignado en esto de no poder llegar a determinados lugares. Y obviamente el puerto, entre sus valores, tiene que poder aspirar a lograr la paridad de género, a que trabajen más mujeres, a que aquellas mujeres que ingresan, que por ahí no tienen el piso universitario que tienen otras, igualmente laburar la capacitación, poder generar en el espacio de taller, que es un espacio altamente masculinizado, también el desarrollo de oficios con compañeras. Entonces, tenemos los mismos desafíos que en cualquier lugar y que también están en el Estado. En el Estado hay mucha mayor cantidad de mujeres, muy pocas en el vértice de la pirámide. Entonces, cuando vos ves históricamente los gabinetes ministeriales, quienes ocupan las funciones ministeriales, o inclusive el desarrollo de las presidencias, cuántas mujeres hemos tenido, bueno, hay una diferenciación que hay que poner de relevancia y no pensar que las mujeres solamente por tener el mérito vamos a llegar. Eso es una lectura un poco sesgada de lo que nos ha pasado. Acá en el directorio, digamos, la única mujer que hay sos vos. Sí. Bien. Hubo en algún momento una directora que pertenecía a uno de las cámaras, que creo que sí, creo que es Karina, que forma parte de ACA. Sí. Y estuvo en mandato como directora, pero en general somos muy pocas en estos temas como más duros, por decirlo de alguna manera. ¿Y en jefaturas de áreas hay mujeres hoy en día en el puerto? Muy pocas. De la cantidad total, que es un porcentaje alto, jefes de área, que me acuerde ahora, no tengo registro de ninguna. Lo que sigue son jefas de departamento o jefas de... Sí, hay jefas de área una sola. Bien, bueno. Bueno, ahora quería hablar de otro tema que se habló mucho sobre lo que fue en su momento el tema de Puerto Ciudad, que si bien en otras gestiones en su momento también se habló de ciertos desvíos de fondos o un programa no muy transparente, pero por otro lado tenía una misión social de acercar al puerto, contribuyendo con la comunidad, acercando obras, financiamiento. O sea que la misión del programa era noble, y que en la gestión anterior
se eliminó de algún modo, y que vos en tu discurso inaugural hablaste de un puerto de puertas abiertas, de un puerto de cara a la comunidad, y más allá de esos frases o bueno, eslogan o lo que sea, realmente quería saber cómo están reordenando ese programa, si bien veo en las reuniones que estás llevando a cabo, que te juntaste con vecinos de Quequén, por primera vez con la Defensoría del Pueblo, de qué manera el programa va a colaborar, digamos, con la sociedad, más en estos momentos donde hay recortes presupuestarios tanto en educación, comedores sin alimentos y demás. En principio el programa, el programa Puerto Ciudad es un sello a nivel mundial, que tienen muchos puertos, inclusive hay una asociación de puertos del mundo con sede en París, donde está el tema de la responsabilidad social de los puertos a través de esto que se llama Puerto Ciudad. Ahí va. Hace muchos años que existe. Nosotros seguramente vamos a reformular el nombre, que tiene que ver también con la impronta de gestión. Sí, lo que hicimos fue organizar 4 ejes de trabajo y le pedí a la gerencia que arme un presupuesto para ser ejecutado en relación al eje educación, infraestructura, horticultura, y el cuarto eje que infraestructura, cultura, educación y deportes. Que tiene que ver con fomentar el deporte de alto rendimiento, olímpico y paralímpico, y la iniciación deportiva. Hay una cuestión que tiene que ver con el objetivo o con el objeto que atiende el programa de responsabilidad social, pongámosle Puerto Ciudad hasta que saquemos el nombre propio, que tiene que ver con, estructuralmente el programa tiene que ser condicente con los objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030 de la OMS. Bien. O de la OEDS. Y se basa en la posibilidad de desarrollar acciones, programas o proyectos de tipo promocional. Obviamente nosotros y nosotras no podemos reemplazar la función del Estado, pero sí podemos co-crear en algunos proyectos que tenga, obviamente, como la otra parte, al municipio, lo mismo que trabajar con los vecinos y vecinas, lo mismo que trabajar con educación. Pero sí lo que pedí, que eso es muy reciente porque lo hablábamos ayer, de que cada ítem de los que nosotros consideramos que son las 4 variables principales sobre las que vamos a trabajar, tengan un presupuesto mensual. Finalizado ese presupuesto mensual, tenés que esperar hasta el otro mes para poder ejecutar. Primero, para darle transparencia y que los directores del consorcio sepan en qué vamos a usar el dinero. Y después la posibilidad inclusive de, con las empresas que tenemos dentro del ejido portuario, armar algún tipo de figura legal en donde se pueda contar con un dinero en donde todos estén sabiendo en qué se va a gastar. Hay una función de todos los actores que están dentro del sistema portuario que tiene que ver con generar condiciones en algún punto de reparación, de integración, de promoción con la ciudadanía. Pero sí creo en la transparencia y sí me parece que tiene que quedar claro que determinada obra sale determinada plata, cómo se ejecuta, cuántos presupuestos pedimos, con quién la hacemos, por qué. Me parece que, y esto es una postura más política, pero toda la discrecionalidad en estos últimos años, no del puerto, sino en general de las instituciones, lo único que ha hecho ha sido que la ciudadanía se aleje de creer que la política puede ser una herramienta de cambio. Entonces, de verdad me parece que hay que transparentar los fondos que se usan, con quiénes se usan. Una de las cuestiones que puse es priorizar todo lo que tenga que ver con empresas locales, que son las que generan mano de obra dentro de la comunidad en la que estoy. Me parece que es fundamental entender que el consorcio tiene que ser un dinamizador de la economía, de la vida diaria de las personas, no de la economía en general, sino decir, bueno, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer esta serie de inversiones o de comprar este tipo de cosas, bueno, prioricemos lo local para que la plata que genera eso también circule en lo local. Quienes trabajen sean personas de acá. Y me parece que es un objetivo que representa un enorme desafío, porque hay que discutir bastante algunas cosas. ¿Cómo se define ese presupuesto, por ejemplo? Acá, ¿de dónde sale? Acá lo que ¿cómo se define el presupuesto de las áreas? Tiene que ver con
cuánta plata disponemos presupuestariamente este año en total, Sí. que es lo que se está elaborando desde que se reformuló cierta cuestión desde la gerencia. Bueno, de esa plata, ¿qué porcentaje vamos a poder usar y cómo se va a distribuir? A mí me parece que tiene que haber claridad. Son 4 ejes, la plata es tanto, la vamos a distribuir de esta manera y hay una realidad, hay programas que pueden llegar a salir más dinero que otros. Bueno, si gastamos el dinero, no sé, un ejemplo, ¿no? El eje de educación en un determinado programa, tener en cuenta que no podemos sacar para otra cosa, porque hay que marcar una cierta línea de criterio, de austeridad, de racionalidad con efecto. O sea, lo que nosotros tenemos que lograr son resultados. Si para lograr un resultado malgastás el dinero que hay, que acá hay y que tiene que ser racionalmente usado, es complejo porque después la comunidad termina generando un rebote de, bueno, al final no hacen nada, siempre terminan pagando mal, siempre traen empresas de otro lado, y yo creo que a la gente hay que escucharla. Después de muchos años y de estar trabajando en varios lugares, creo que es fundamental escuchar el reclamo de la ciudadanía. Ahora se vienen los 30 años del puerto y va a haber un festival, actividades en Puerto Gardel y demás. ¿Eso tiene que ver un poco con o sea, está encargado este programa Puerto Ciudad con eso o es algo institucional? Hay como 2 líneas. Si bien el Puerto Ciudad va a fomentar, obviamente, el desarrollo cultural y artístico, lo que tenga que ver con festivales va a salir de la línea de comunicación específicamente. Y también tenemos la idea de priorizar lo local. Si bien obviamente estamos trabajando con el Instituto Provincial de Cultura para que puedan en algún momento mandar otros espectáculos de mayor peso, que también salen mucho más dinero, nosotros consideramos, entendiendo cómo está la situación hoy, primero que Necochea, Quequén y el partido tiene muy buenos artistas. Entonces, consideramos llamar a artistas locales, locutores y locutoras locales, porque de circular algún dinero, de poder generar un festival, también tenemos que priorizar que entre la grilla de actividades haya un alto porcentaje de personas que viven acá. Y nos pareció que el primer festival, que era para justamente festejar estos 30 años de creación del consorcio, era importante dar esa señal porque yo sé que la gente que vive de la cultura, que es un trabajo, es probable que cuando hay una recesión económica tan grande sea la primera en salir del mercado laboral. Entonces, me parece que si tenemos las condiciones de generar la posibilidad de poner un buen sonido, de armar un escenario que lo armamos en forma conjunta con el municipio, seguimos trabajando en algunas cuestiones, inclusive en poder generar, sabiendo cómo puede llegar a ser la situación del municipio, bueno, si el consorcio puede colaborar en el armado, pago de horas extras para algunas cuestiones, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Pero nos parece que hay que tener en claro que hoy es el momento de trabajar de manera conjunta y de trabajar también de cara a la ciudadanía. Si tenemos la posibilidad económica de generar algo, bueno, tener en claro que siempre que se genere algo desde el consorcio, tiene prioridad el partido de Necochea, la gente que trabaja acá, y después puede pasar que alguna obra de infraestructura por magnitud, por lo que fuera, necesita que abramos el juego a otras empresas. Bueno, en el abrir el juego de otras empresas también evaluar cuál va a ser la mejor en términos de calidad, de precio. Bien, bueno, y cerrando ya, así no te quiero demorar más en tu tono como referenta política, dirigente del Frente Renovador. Entiendo que hoy llegás a este lugar como presidenta por un acuerdo, porque te eligieron, por ser por Massa confiar en vos y tener un pacto con Axel, con el gobernador, y se vio una especie como de bandera blanca, ¿no? Como en otros sectores de políticos, ¿no? Otros referentes de otros partidos, que nadie salió ni a criticarte, o sea, ¿cómo vivís eso de que gente que antes, te juzgaba por tu desempeño en la política, hoy te reciba con los brazos abiertos, te desee buenas cosas y demás, y más que antes es muy fácil criticar y publicar cualquier cosa cuando vos vivías en Buenos Aires, pero ahora, nada, vas al súper, vas a llevar a León a la escuela, circulás por Necochea, o sea, ¿estás disfrutando este clima de
de tregua. Sí, en realidad la política se hace con personas. Sí. Y a mí me costó mucho entender algunas cuestiones de manera personal porque soy bastante visceral, pero sí es cierto que yo creo que la función de la política no es dañar a título personal a nadie. Uh-huh. Y el desafío que me he impuesto como disciplina partidaria es: hablemos de ideología, hablemos de proyecto, hablemos de concretar. Yo no hablo de las personas nunca, y eso creo que ha dado resultados. Yo me puedo pelear con mucha gente en términos políticos. Uh-huh. Ahora, yo no señalo a nadie, a ninguno, ni siquiera de mis adversarios o adversarias políticas a título personal. A mí no me gusta la cuestión de porque todos tenemos hijos, porque nuestros hijos no tienen la responsabilidad de los padres que les tocaron, ni de las madres, porque atrás de nosotros hay una familia. Entonces me parece que yo elijo cuidar, más allá de que muchas veces digan, no, bueno, pero tendríamos que hacer, no. Yo no fogoneo granja de trolls. Yo creo que hay que en algún punto volver a honrar la discusión política en términos de debate. Y sí es un desafío volver a estar cerca, sí es un desafío. Es un desafío porque acá me puede pasar que la gente me abrace en el supermercado o me diga cosas que no me gustan y tengo que volver a saber que es parte de la cercanía y que por otro lado está muy bueno, porque yo amo esta ciudad y la elijo para vivir y elijo para que mi hijo crezca. Entonces, obviamente hay todo un proceso que es personal, porque lo que la gente ve es una parte de la política. Después, a nosotros nos pasan las mismas cosas que mucha gente que cree que no, que tenemos una excepción por estar en política, pero sí es cierto que yo creo que el norte, entre quienes tenemos la obligación, que somos sub 50, digo, antes decía sub 30, cada vez que van pasando las décadas nos vamos haciendo más grandes, de volver a honrar la discusión política. Y para eso está también los representantes y las representantes de la UCR, del peronismo de todo, el peronismo que se llama panperonismo, que tiene muchísimas expresiones diferentes. Sí, el panperonismo, que son las formas de expresión diversas que tiene el movimiento. Sí. Los movimientos sociales, incluso la derecha tiene que honrar la discusión política en términos no personales. Sí. Porque en definitiva, si concebís la política como una herramienta de cambio de las condiciones de vida de las personas, no podemos estar en un barro en donde parece que nos interesara más la discusión entre vedette que el objetivo, que es mejorar las condiciones de vida. Y ese ha sido un desafío, y por eso la bandera blanca, los acuerdos, los diálogos, todos saben que yo tengo una relación con el actual intendente, con Arturo Rojas, que pasó por muchos carriles y que hoy, sin embargo, yo tengo una relación que es muy buena, de mucho diálogo, y que cuando he tenido inclusive dudas yo personales de algunas cosas, lo he llamado a él. Entonces, me parece que no quiere decir que no vayamos a discutir el día de mañana, pero creo que los dos aprendimos que podemos discutir sin dañar, y sobre todo sin dañar a terceros que no tienen nada que ver en la relación política que se establece. Bien. El fin de semana estuviste en el Congreso del Frente Renovador. Bueno, vi que eligieron a Diego Giuliano, con quien vos habías trabajado en la Secretaría como nuevo dirigente, digamos, del partido. Quería preguntarte qué rol va a ocupar Massa, digamos, hoy, ¿no? Si él elige por respeto y por confianza en ustedes, como no dar un paso al costado, pero bajarse del protagonismo, o qué es lo que están pensando, digamos, en este nuevo reordenamiento del partido, de la política, de las alianzas. En principio, obviamente orgullosa, porque Diego es un excelente dirigente. Yo tuve la posibilidad y el honor, de verdad, de trabajar un año con él. No solamente es un excelente profesional, es un doctor en Derecho, constitucionalista, profesor de la universidad. ¿Es rosarino? Es rosarino. Sí, es rosarino. En realidad él nació en una localidad cerca de Rosario y se crió en Rosario. Y es una muy buena persona, es un dirigente. A mí me enseñó mucho de poder dialogar en las negociaciones del ministerio de la mejor manera posible. Aprendí un montón de él. Y creo que esta renovación que propone el Frente Renovador de dirigentes, a ver, Diego no es que es nuevo, sino tiene que ver con la posibilidad de darle una representación institucional como presidente de nuestro partido. Y sí creo que hay una lectura que se permite Massa, que obviamente tiene que ver con
poder generar nuevos cuadros de relevancia dentro del mismo partido. Malena tiene un lugar central en todo lo que es el armado de esta estructura comunicacional y también inclusive respetar las fórmulas paritarias. Entró un presidente, una vice y todo el tiempo es un varón, una mujer de diferentes lugares del país para que se respete el federalismo. Yo creo que en este momento por ahí a veces se le pide mal, para mí esto es una opinión, se le pide mal a Massa que salga, y Massa fue quien se puso la campaña al hombro para dar una discusión muy fuerte, siendo ministro de Economía, y llegamos a un 45% en un balotaje. No es el momento de pedirle más a él, tienen que salir nuevos dirigentes, porque cuando yo veo algo que me parece llamativo, que cuando pareciera que todo explota, el que tiene que salir a hablar es Massa, y yo una de las cosas que en una asamblea que tuvimos le dije fue, bueno, me parece que es lugar que también los demás aprendan lo que es rasparse, porque siempre cuando sale el mismo a hablar, a defender también las críticas, las quejas y los inventos en las noticias apuntan directamente a él de forma principal o a su familia. Bueno, yo quiero al resto de los dirigentes también exponiéndose a ese nivel. A todos los dirigentes que forman parte del peronismo, del panperonismo, poniéndose a decir algunas cosas que él dijo en la campaña con la misma intensidad y con el mismo realismo con las que él habló. Bien. Bueno, y la última, te quería preguntar si crees que este nuevo tiempo, este camino que estás iniciando hoy en Puerto Quequén, puede llegar a darte una vuelta de página y un nuevo protagonismo como referente política y como dirigente provincial, como para encarar lo que en algún momento dijiste que tenías ganas, que era una candidatura a la intendencia de Necochea. Sí, es medio precipitado, obviamente siempre es un sueño. Yo no voy a decir, sí, yo alguna vez sueño con ser intendenta de mi ciudad, porque más allá de que yo no nací acá, a mí esta ciudad, yo nací en Bahía Blanca. Ah, ahí va. A mí esta ciudad me ha dado todo. Yo amo esta ciudad. A mí me conmueve ver los paisajes y la naturaleza y toda la potencia que tenemos. Y más allá de que obviamente hay situaciones complejas, los niveles de seguridad que todavía tenemos de poder andar en bicicleta, de que mi hijo se maneje en bicicleta para ir a ver un amiguito, bueno, me parece que está buenísimo eso. Y por otro lado, también es cierto que yo hoy estoy haciendo foco acá y obviamente yo hago política, no lo voy a desconocer. Sinceramente, si me gustaría, sí, me encantaría, pero creo que hay que ver cómo se construye. Yo también aprendí que cuando pierde alguien, perdemos todos en el conjunto. Entonces, si dentro del espacio se generara un candidato o una candidata que fuera mejor que yo, también tengo que aprender a dar un paso al costado, porque la idea no es que yo me pongo y si pierdo no pasa nada. Yo si pierdo tengo responsabilidad con todos mis compañeros y mis compañeras. Entonces, también hay que tener la grandeza de poder a veces darse cuenta, y para eso tengo 4 años, si realmente puedo ser yo. Yo aprendí que no hay que ser egoísta con algunas cosas y a veces podemos tener el deseo de muchas cosas y sin embargo la realidad nos muestra otra. Entonces hay que ir construyendo, obviamente en pos de un objetivo, pero también tener en claro que llegado el caso, si ese objetivo no es para mí, también poder acompañar a quien sea para que logremos en algún punto volver a hacer gobierno desde las diferentes vertientes que tiene el peronismo. Entonces, por ahora no deja de ser un anhelo, no lo va a dejar de ser nunca, pero me parece que hay que construir antes de poner nombres. Bueno, muchas gracias, Jimena, por la entrevista. A vos, muchas gracias.